Bien, bienvenidos, mi nombre es Nancy López Umaña, soy su facilitadora del módulo de etología que hoy vamos a compartir en este rato. Soy médica veterinaria, mi trabajo hace alrededor de 30 años es en torno a caninos. En este caso vamos a enfocar el tema de comportamiento en la especie canina, pero por supuesto pensando en el perro que va a ser compañero en las intervenciones asistidas con caninos. Parte de este módulo es la contextualización de lo que es el estudio del comportamiento animal, porque es lo que necesitamos conocer y por supuesto profundizar para poder llevar al perro a trabajar con nosotros como compañero, pero también un buen facilitador de la relación y de los procesos tanto mentales, psicológicos o físicos que queremos hacer con los humanos. Empezaremos entonces por definir qué es etología. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hay diferentes, definiciones del concepto. Pensaríamos en que la más simple, es la primera, en la cual es el estudio de los animales en su medio natural. Realmente todo este enfoque ha sido hacia las pautas de conducta. Esto, que podría ser profundizado en la medida en que miramos que ya es el estudio biológico de la conducta animal. Biológico porque tiene todo el componente físico de la parte cerebral, de la parte del sistema nervioso central, de sustancias químicas, de neurotransmisores, de hormonas que hacen parte de la expresión del comportamiento, en este caso de la especie canina, pero asimismo con cada una de las especies que podemos empezar a estudiar, encontraremos que hay diferencias y en su expresión y por supuesto en su control. También podría ser como el estudio científico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la etología es una ciencia que tiene que alimentarse de otras ciencias, pero que también nos aporta el proceso de desarrollo y de evaluación del perro, en este caso, en otros ambientes. La etología como ciencia del comportamiento animal, pues vamos a enfocarlo hoy en dos tópicos, básicamente. La introducción al estudio, que es todo aquello que nos puede llevar a nosotros a hacer un estudio, una investigación, una referencia de lo que implica la conducta de los animales. Y por lo tanto tendríamos que empezar por definir qué es conducta. Entonces se habla que la conducta es el resultado básicamente de un animal que está en interacción o se vincula o se relaciona en diferentes aspectos. El primero de ellos es con su entorno, que es básicamente la necesidad para sobrevivir, adaptarse, reproducirse, y igualmente llegar a tener una relación social, en el caso del perro, de manera compleja con su propia especie o en este caso intraespecífica, o llevarlo a relaciones muy complejas. Por ejemplo, el perro típico que está en finca se puede relacionar con multiplicidad de especies, incluida la humana, o el hecho de que se ha adaptado gracias a la domesticación y a su proceso de desarrollo durante estos millones de años que nos ha acompañado, adaptarse a la vida urbana o rural con los humanos. También, igualmente, el hecho de relacionarse consigo mismo. Y en esta parte es muy valioso entender que cada perro, en este caso, como les digo, vamos a trabajar un poquito más profundamente en la especie canina. El perro es capaz de tener fuertes relaciones consigo mismo, especialmente en aquellas acciones que implican el autocuidado, por ejemplo. Entonces un perro se lame, se sacude, duerme, descansa, come, cuando se siente mal va y descansa, cuando está lleno va y deja desayuno. Eso significan procesos, de comportamiento de autocuidado, y eso es valioso de valorar, porque en muchas ocasiones estamos solo pensando en que es mi perro, o es mi compañero de trabajo, o es el perro que yo voy a llevar a una sesión, por ejemplo, con personas con algún tipo de patología o algún tipo de discapacidad, y no pensamos en que el perro también puede estar en condiciones no adecuadas, por ejemplo, para trabajar. Por lo tanto, ustedes, si tienen en oportunidad en sus casas, por ejemplo,
ejemplo, de tener un perro, pues deben valorar estos comportamientos. Entonces, que su perro esté empezando a estar sucio, que huele mal, que no duerme o al contrario pasa mucho tiempo, muchas horas del día durmiendo, que la relación que antes con usted era muy dinámica, activa y se movía, digamos, en sus diferentes entornos, de un momento a otro pasa de lado, deja de lado. Por lo tanto, eso es un indicador de que su comportamiento está empezando a alterarse. Igualmente, básicamente en la conducta hay tres aspectos que debemos pensar y que debemos conocer y que igualmente pues los invito a profundizar. Uno de ellos es la parte genética del perro. Realmente es una especie que ha sido muy modificada, digámoslo así, genéticamente. Entonces tenemos multiplicidad de razas. Para la Federación Cinológica Internacional se habla de 375 razas, pero realmente hay algunas que están en espera de ser certificadas como razas. Pero digámoslo así, que nos da perros de todos los tamaños, colores, estructuras anatómicas, chatos, muy largos, de hocico muy largo, pero también nos dan esos genes grandes diferencias en la parte sexual. Entonces tenemos las hembras y los machos que tienen comportamientos dimórficos, es decir, que hay una diferente forma de expresión de la conducta de acuerdo al sexo. También pensar que ese ambiente en el que yo he tenido a mi perro, el que empezó siendo cachorro, llegó a mi casa o nació en la calle o está en un monte, por ejemplo, en el bosque, en una finca, ese ambiente ha generado cambios en su conducta, empezando porque el animal ha tenido que adaptarse. Entonces, si yo todas las mañanas voy y coloco comida en su plato, será diferente al perro que tiene que levantarse e irse a deambular buscando alimento o empezar a acercarse a humanos para recibir alimento, como puede ser el típico perro de calle, digamos, en ciudad, o en la finca buscará ir a predar para poder alimentarse. Entonces, estos ambientes también ejercen presión sobre la conducta del perro, a pesar de que la pauta de conducta se siga expresando de la misma manera. Es decir, el perro en un parque aquí en la ciudad de Bogotá podría hacer una conducta predatoria con palomas, con un ratón, podría buscar de pronto cazar incluso algún elemento o una presa que se mueva, incluido a veces un balón, por ejemplo. No se va a comer el balón, pero se hace toda la pauta de persecución del balón y la captura de ese balón. O al contrario, el perro que efectivamente esa misma pauta tiene que llevarla a un ambiente que ha modificado su conducta. Igualmente el aprendizaje, entonces es acá donde nosotros tenemos una gran tarea, especialmente si queremos llevar a ese perro a un aprendizaje adecuado para que llegue a compartir con nosotros en ambientes terapéuticos, en intervenciones asistidas, en educación asistida o en el caso de los perros ya específicamente de asistencia. Por lo tanto, este aprendizaje será lo que también podría llegar a modificar esta conducta en el caso del perro y especialmente pues en el perro que va a ser de trabajo, que será un perro diferente a la mascota, por lo menos en la parte de aprendizaje y en la parte del ambiente al que yo tengo que exponer a este individuo. Igualmente entender que de los tres factores que ustedes pueden ver en la diapositiva, el factor que más aporta, digamos, o que menos se puede modificar es la parte genética. En ese se considera que a la conducta los genes le aportan un 35%. El resto, que sería 65%, está en manos de los dos factores, aprendizaje y ambiente. Por lo tanto, efectivamente, yo sí puedo modificar, ayudar, potenciar la conducta del animal gracias a estos dos factores. Entonces, ahí se pueden dar cuenta cómo algunas veces nosotros decimos como no, pues es que él nació así y es así y yo ya no puedo hacer nada con esa conducta, pero resulta que sí, yo modifico el ambiente, mejoro la posibilidad de adaptación y también enseño de una manera adecuada a ese perro, yo podría tener una conducta más equilibrada o más adaptable a ese individuo al ambiente que yo lo estoy exponiendo.
Y entonces ahí vendría la pregunta de cómo estudiar la conducta. ¿Cómo podríamos estudiarla? Entonces hay diferentes aspectos de considerar o preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién estudiamos? ¿Y cómo lo estudiamos? Entonces parte de entender que si no conozco la conducta normal de la especie, podría estar haciendo una interpretación inadecuada de ella, igual que puede pasar cuando interpretamos inadecuadamente la conducta del humano. Entonces, en este caso, ustedes pueden darse cuenta, son dos perros, una hembra, un macho, una hembra que estaba en celo y un macho que se está acercando a su zona genital a percibir sustancias básicamente provenientes de sus genitales que le indican al macho en qué etapa del ciclo reproductivo está esa hembra, si es en ese momento ella receptiva o no, si él podría llegar a acceder reproductivamente a esta hembra, pero también la respuesta de la hembra cuando ese macho se acerca. Por lo tanto, ahí podemos ver muchos factores de conducta. Entender, por ejemplo, cómo en ese momento la hembra, que es la que está accediendo por la parte de atrás, igualmente se acerca y olfatea los genitales del macho. Entonces pensaríamos, uy, no, pero luego no es el macho el que se acerca y va a interactuar con la hembra. Sí, pero también la conducta de la hembra es necesaria que la explore, la demuestre, para también ella acercarse y saber en qué estado de receptividad está. Igualmente el cómo, entonces cómo es la pauta. Uno podría valorar si el macho se deja, si la hembra se deja, si alguno de los dos cuando se acerca el otro a olfatear esta zona anogenital podría llegar a afectar, digamos, a generar una agresión, a voltearse, a morderlo, a agredirlo o mostrar temor o al contrario, por ejemplo, aislarse, irse y escapar, digamos, de esta situación en la cual la hemos, digamos, confrontado o al macho lo hemos expuesto. Entonces ahí sería parte de una pauta muy pequeña de la parte reproductiva y que definitivamente podría ser el inicio de un acto sexual encaminado hacia la reproducción. Entonces vendría la otra pregunta, entonces, ¿por qué estudiar el comportamiento? Entonces ahí ya viene un poco el interés de cada uno de ustedes, el por qué acercarse a esta rama, digamos, de la ciencia, en el cual podría ser a través de la biofilia, que ya vamos a profundizar un poquito en este tema, en la explicación, es decir, que a mí me interesa saber por qué el animal actúa así o por qué lleva a mostrar estas pautas de comportamiento. La parte de semiología, que se refiere ya a la parte de esa evaluación de la conducta del individuo, pero también de la especie. El manejo, y acá está con asterisco esta palabra porque básicamente nosotros cuando estamos interactuando con un perro, sea del perro que llega a mi casa de mascota o es el perro que yo quiero trabajar y entrenar para un campo en especial, en este caso la intervención asistida, necesitamos conocer cómo puedo acceder a él, cómo puedo tocarlo, cómo puedo ponerle un collar, un arnés, cómo lo invito a venir, cómo le hago la pauta de alimentación, cómo empiezo a generar aprendizaje en el tema de la eliminación. Entonces eso es manejo, pero igualmente cómo saber si el perro me está diciendo tengo temor, quiero huir, voy a morderte, te estoy amenazando, estoy muy feliz, estoy muy excitable. Entonces, todas estas pautas, digamos, están encaminadas hacia el manejo. En el tema específico de la medicina veterinaria, nosotros necesitamos conocer la conducta de la especie para poder manejar a ese paciente clínicamente. Entonces, si tenemos que colocar un bozal, si tenemos que colocar algún tipo de protección, digamos, en su cuello para evitar que él se lesione o me lesione. Igual con cada una de las especies el manejo varía, por lo tanto ahí va encaminado esa parte del comportamiento. En la parte de modificación, esto ya por supuesto cuando se trata de hacer el abordaje de un perro que tiene problemas de comportamiento, y la parte experimental que básicamente pues sigue siendo toda la investigación y en este momento muy fuertemente
realizada y que quiere, digamos, realizarse en torno a las intervenciones, pero también a los problemas de comportamiento, dado que es uno de los factores que puede llevar a que el vínculo humano-animal se altere. Entonces, un tema muy interesante, la biofilia, y básicamente es parte de lo que los tiene a ustedes asumiendo este módulo o que los lleva al campo de las intervenciones asistidas, es precisamente ese, literalmente sería el amor por los seres vivos. En este caso, pues por una especie en particular, porque podría alguien decir, no, a mí me encantan los gatos, a mí me encantan los caballos, a mí me encantan las vacas o incluso la fauna silvestre. Pero en este caso, pues como decimos, estamos trabajando con perros, pues ese es precisamente ese amor y ese deseo de conocer cada vez más de la especie. Entonces debería existir una tendencia natural fuertemente enraizada en los humanos a prestar atención a los animales. En otras palabras, nuestro interés por los animales y por otros componentes del medio natural podría tener unas raíces evolutivas muy profundas y firmemente establecidas. A esta parte de la biofilia, digamos que es lo que se genera como por necesidad del hombre primitivo, que lo vamos a ver ahora un momentito en la parte de evolución y de domesticación. Ese hombre primitivo empieza a relacionarse con otra especie predadora como él, como son los cánidos. Y estos caninos que empiezan a acercarse y cada vez a compartir más tiempo con el humano, generan fuertes vínculos, tanto de desarrollo como de, digamos, de actividades que compartían juntos, como la cacería, pero también la protección y la supervivencia. Entonces realmente nos lleva a estar en contacto con la especie gracias precisamente al medio que en algunas ocasiones fue agreste, que fue difícil, que hubo riesgos predatorios, porque el humano también estaba en riesgo predatorio y los perros también. Al aliarse, pues unieron fuerzas de protección, pero también de poder detectar inclusive presas de un mayor tamaño y ayudarse y ser colaboradores en la caza. También el para qué. Entonces aquí hay 4 ítems que nos ayudarían digamos, a ir redondeando la idea de este tema que realmente es el que ha dado origen a bastante, digamos, estructura de conocimiento y llevarlos a grandes desarrollos en el aprendizaje del perro. Entonces, la conducta animal es interesante en sí misma, que era parte de lo que veníamos hablando de la biofilia, supervivencia de especies amenazadas, en este caso todo lo que podríamos hacer cuando los animales, por ejemplo, son extraídos de su medio natural y entonces los tenemos en la ciudad o son decomisados, por ejemplo, en ese tráfico de fauna y flora, entonces se llevan a un sitio en especial y estas personas conocen específicamente cómo es la conducta de este animal y gracias a eso yo puedo llegar a modificar en cierta forma el daño que le hemos hecho al animal al extraerlo de su medio y poderlo volver a llevar y soltarlo en su medio natural para que vuelva y se adapte, o definitivamente le hicimos un gran daño y debe quedarse en sitios de cautiverio y de protección. Entonces ahí necesitamos saber cuál es la conducta natural para poder dar las mejores condiciones, en este caso de protección y de cautividad a este individuo, a este grupo de individuos que salieron de su medio natural. Igualmente, el conocimiento adquirido puede ofrecer ideas sobre la conducta humana, en este caso es toda la psicología comparada y cómo en muchas ocasiones los problemas de conducta de los humanos han sido primero trabajadas, estudiadas e incluso medicadas en algunas especies para luego ser llevadas, digamos, como campo experimental en la parte humana. Entonces han sido facilitadores de conocimiento y por supuesto de comparación. Y son más controlables y pueden estudiarse a través de más de una generación. En este caso, este último ítem se enfocaría en el hecho de que si yo tengo una especie que se reproduce muy rápidamente, podría obtener estudio, investigación en torno a varias generaciones, lo que no ocurre con los humanos. Entonces nosotros tenemos un promedio de vida de 65 años, 60 años,
tal vez de este tiempo de llegar a tener hijos y esos hijos hacer todo su proceso de desarrollo, igual que nosotros a llegar a ser adultos mayores, es muy largo. Entonces, con algunas especies en particular se trabaja sobre todo un estudio generacional en menos de 6 meses, de un año, se tienen 3 y 4 generaciones de esa línea parenteral. Entonces, fíjense que ahí ya la investigación pues va enfocada con otros intereses, pero en general sí ha ayudado a mejorar las condiciones de vida, por supuesto, de los humanos. Entonces vendría esta otra pregunta, ¿para qué no? Seguimos en el para qué y así vamos a ir cada una de estas preguntas que nos hacíamos, vamos a ir contestándolas de acuerdo a las pautas, digamos, de la investigación y de la profundización en estos ítems. Entonces, describir la conducta de los animales se debería trabajar siempre en descomponer esa complejidad. ¿Y cómo se puede descomponer estas pautas o esta conducta? Precisamente en los momentos en los que se da. Entonces, un ejemplo típico. El perro va a iniciar la búsqueda de alimento, entonces empezará por empezar a desplazarse en el ambiente en donde él por aprendizaje o su madre, especialmente más que el padre, o su madre o el grupo de perros han ido a conseguir alimento. Entonces empezará por búsqueda de la fuente de alimento. Después, si es un alimento que está estático, como puede ser una bolsa de basura, una caneca e incluso el mismo recipiente en donde yo como humano tengo su alimento, el animal va a ir a acercarse a la fuente de alimento. Luego empezará a olfatear y a trabajar con su olfato para tomar decisiones de qué de estos alimentos que tengo o de estos elementos que tengo en esta bolsa serán comestibles o no. Y luego ir al consumo del alimento. En este caso, la pauta de comportamiento, digamos, normal en el perro es que mastique muy poco y pase incluso grandes cantidades. Por supuesto, hay perros muy comelones, muy voraces, que ingieren gran cantidad de alimento al momento, digamos, de ingerirlo, mientras que hay otros que son un poco más pausados, comen de a poquitos, pero esto es la minoría de individuos caninos. La mayoría son realmente bastante voraces en la alimentación. Y pasado este proceso de comer, seguramente se va a ir a descansar, echarse, algunos van a ir, se hacen su buena siesta de un sueño muy profundo, y esto, digamos, particularmente importante porque durante el proceso de la digestión, la energía, la circulación y todo el proceso fisiológico lleva a que la sangre se concentre en el sistema digestivo y que la parte, digamos, cerebral disminuya su flujo. Entonces, por naturaleza, el perro después de haber comido pasará a una pausa, a un descanso, a un echado, por ejemplo, o incluso, como les digo, a dormir mientras se realiza este proceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son diferentes momentos. Esto lo harían los animales de manera, por supuesto, diferenciada de acuerdo al ambiente y de acuerdo al contexto en el que el animal va a comer. Por lo tanto, esta descripción, que pues fue corta y pues muy simple, se puede volver más compleja cuando ustedes empiezan a mirar con qué frecuencia come, cómo come, qué busca para comer, si es selectivo o no para comer, cuáles son sus preferencias, por ejemplo, qué no le gusta, qué buscaría con mayor ansiedad y motivación, que es un poco lo que a veces decimos como es que le encanta tal comida especial. Entonces, si eso aparece en escena, si yo voy a la nevera y me acerco y cojo el pedacito de queso, él bate la cola, se pone intenso, algunos gritan, chillan, se paran encima de nosotros solicitándonos ese pedacito de eso delicioso. Mientras que de pronto le echamos la comida en su pozuelo y él se queda mirando como, uy, qué pereza, como que no me gusta mucho, pero pues en vista de que no hay más, me lo como. Entonces ahí ya viene una diferenciación en su pauta de conducta que de manera natural será de una forma y en nuestra casa y en nuestro aprendizaje ha variado. Tanto así que fíjense que ustedes normalmente en casa, si tienen, como decíamos, mascotas al principio, uno podría estar dándole de alimentación 2 o 3 veces al día, especialmente en cachorritos, mientras que en la vida natural puede ser que incluso el perro tenga que pasar un día y medio sin poder comer y se dé un gran festín.
lo que le dará para mantenerse bien durante las siguientes 24 horas que acaba de comer, porque pues así es parte de la predación, no siempre tiene acceso a la caza y además que no siempre él es capaz y eficiente en la cacería, o su grupo, porque realmente es un cazador de grupo y no un cazador solitario. Entonces, esto tiene métodos de estudio, es decir, nosotros podemos científicamente realizar un estudio de la conducta, que a veces tenemos como la idea de que esto es subjetivo, como que no tiene parámetros, como que yo puedo describirlo de manera muy superficial. No, realmente puedo estudiar científicamente el comportamiento y ahora vamos a ver que hay muchísimas técnicas de investigación y no solamente la descriptiva. Entonces, de estos métodos de observación, nosotros necesitamos considerar estos factores que ustedes ven en la diapositiva, empezando porque la conducta varía con la edad. Entonces, aquí ya la edad del animal me hace que me cambie la pauta de comportamiento. ¿En qué sentido? En que al principio puede ser torpe en realizar esta pauta y luego a medida que pasan los días o incluso los meses, la pauta se transforma en algo más elaborado y más contextualizado. Entonces, sí depende esa edad, va a marcar un cambio o no en la conducta o que se exprese o no la conducta. Entonces es así como podemos decir es que este perro que debería madurar comportamentalmente hacia el año y medio está todavía 3, 4, 5 años y todavía es muy maduro, tiene pautas de comportamiento juvenil, todavía quiere estar jugando, salta, brinca, corre y esto realmente es una pauta que se da intensamente en la infancia y adolescencia y no en la adultez, pero eso es parte precisamente de la observación. Igualmente la forma de vivir, entonces será en los contextos harán un cambio en la pauta de conducta. Si ustedes se ponen a revisar un poco el perro de finca, el perro de ciudad pero de casas de pronto de nuestros abuelos o del perro que está en este momento moderno viviendo en nuestro apartamento, el perro que se convirtió y se transformó en compañero, amigo, hijo y realmente el ser tal vez más importante y con el que mejor nos relacionamos en vez de relacionarnos con humanos, relacionamos muy bien con perros. Entonces esto ha transformado la conducta de ese animal y no siempre para bien, ¿no? Entonces en muchas ocasiones nuestros cambios en forma de vida y en llevar a esta especie a compartir con nosotros ha hecho que su comportamiento se altere. En cuanto a la dieta, también modifica la conducta, entonces decíamos si yo estoy dando un tipo de alimentación, si yo doy de esta u otra manera, si el animal tiene que ir a buscar su alimento, pues acá ya la conducta será observada de una manera diferente y las pautas podrán verse cambiadas dado el ambiente en el que tiene que ir a realizar esta pauta. Y las relaciones sociales son tal vez las más importantes de considerar, por lo menos en la especie canina, en la cual la conducta social es muy compleja. El perro es capaz de establecer multiplicidad de relaciones sociales, no solamente con su propia especie, sino con otras especies. Y es razón por la cual ha sido, digamos, esta especie tan cercana al humano, gracias a esta conducta social. Por lo tanto, esas pautas de conducta, de expresiones entre perros a nivel social, de establecer un grupo, de cazar en grupo, de jugar, de protegerse en grupo, incluso establecerse en un territorio, se extrapolan o se llevan a cabo en el contexto humano-animal. Igual, como les decía, en una finca con gallinas, con patos, con caballos, con vacas, si ese perro ha nacido o ha establecido su aprendizaje social en este ambiente, seguramente puede estar muy bien adaptado a ello. Pero si yo nunca he llevado a mi perro a una finca y tiene 1 año y me voy con él para la finca, seguramente va a ser caótico ese tiempo porque él va a empezar a cazar gallinas, a perseguir la vaca, a irse detrás de la cola del caballo e incluso a veces tener accidentes, dado que su conducta para él es simplemente como, yo voy y yo lo persigo porque es que se mueve, me llama la atención la cresta de la gallina, la cola del caballo, de pronto el mismo ruido o
como movimientos que hace una vaca, por ejemplo, los terneritos, la manera como juegan o corren en un potrero, pueden estimular a que el perro quiera hacer este mismo comportamiento de juego y termina eso, o mordiéndola o atacándola cuando se convierten en presa. Entonces las relaciones sociales son complejas y además que es sabido de todo el proceso emocional del perro. Entonces, el perro tiene emociones, primero. Segundo, se sabe que es capaz de identificar los estados emocionales en los humanos que lo acompañan. Es capaz de tener este tipo de entendimiento de en qué estado emocional está usted. De pronto no entiende la razón por la cual usted está así. Si usted está agresivo, si usted está triste, si usted está feliz, entiendes que usted está, pero no entiende la razón por la cual usted llegó a ese estado. Entonces, eso es parte de la capacidad que tienen estos animales de percibir y, por supuesto, de interpretar la relación humano-animal. Entonces, las relaciones deben ser investigadas para decidir en qué medida pueden favorecer o modificar la conducta. En muchas ocasiones, el solo hecho de que yo cambie de ambiente al animal modifico su conducta. El hecho de lo mejoro o la potencio o la enfermo. Entonces, el ambiente, como decíamos, de los 3 factores importantes que hacen que la conducta se exprese: la parte genética, la parte ambiental y la parte de aprendizaje. Entonces, estos métodos básicamente de estudio del comportamiento están acá en esta lista, que ustedes la pueden ver en la diapositiva, y son realmente 15. Quisiera hacer énfasis en la parte de la investigación experimental y en el punto 10, que es la investigación observacional. Entonces, en el caso del comportamiento y especialmente de perros, los trabajos más intensos y fuertes en torno a la conducta han sido con investigación observacional, tema que les invito a leer, a profundizar, a entender si ustedes, digamos, están en este proceso, digamos, de vida de hacer investigación en torno a conducta. La investigación observacional es tal vez de las herramientas científicas que más nos pueden ayudar o contribuir a estos procesos de observación. Entonces, este método observacional voy a tocarlo pues de manera muy cortica, pero para que ustedes vayan haciéndose, digamos, una idea de la manera como podríamos estudiar la conducta. El método de observación etológica tiene básicamente 3 fases: la fase descriptiva, la fase exploratoria y la evaluación sistemática. Entonces, en este caso, vamos a ver cada una de estas fases para que vean cómo, digamos, se podría llegar a desarrollar la investigación, en donde vamos de una manera simplemente, digamos, superficial, digámoslo así, o anecdótica, o de simplemente de relación, y luego llegar a profundizar y encontrar básicamente relaciones fuertes entre esa conducta y todo lo que está ocurriendo en el animal. Entonces, acá está el señor Coran Lorenz y tiene un libro que, si les interesa leer, ayuda muchísimo a entender la parte del vínculo y de la relación. Entonces, cómo el hombre se encontró al perro, y entonces ahí empieza todo el desarrollo de esta relación y este vínculo, y cómo realmente pues se podría considerar que la relación humano-perro nació de una mutua necesidad, ¿no? Entonces, tanto el humano como el perro se relacionaron con un propio o un único fin, que era sobrevivir, y en este caso pues cazar para alimentarse. Entonces, en la fase descriptiva podríamos hablar de la observación informal de uno o varios sujetos y de su ambiente. Entonces, es solo observación. Recuerden que observación implica no solamente la parte visual, sino los sentidos, la parte de la audición, que escuchamos, que vemos, que sentimos, qué relación hay entre todos estos aspectos, el sujeto y el ambiente en esta percepción. Elaboración, por supuesto, de todo el comportamiento y los criterios generalizables, es decir, qué tanto yo veo de esta pauta de conducta del individuo y la puedo llevar o extrapolar o generalizarla a la especie, o al contrario, de la especie, que tanto se extrapola al individuo como un sujeto de la especie que debe tener una conducta normal.
Y luego, por supuesto, reagrupar estos comportamientos y los criterios de selección de la conducta. Entonces decíamos que un criterio puede ser come rápidamente, come rápido y gran cantidad. Lo hace en tal ambiente o en tal espacio, en este comedero, lo hace solo o acompañado. Si está solo, cambio así, si está acompañado, hace de esta forma. Entonces ahí empiezan a haber criterios de diferenciación. Ahí solamente estaríamos describiendo la conducta, sin llegar a hacer ningún tipo de cuestionamiento ni formularnos preguntas en torno a por qué el animal hace eso, sino simplemente la describimos. Luego en la fase exploratoria, entonces donde ya viene precisamente una formulación de una pregunta precisa, observación del animal, básicamente sin intervenir, es decir, experimentalmente, ahí viene un poco la decisión de hacerlo en ambientes controlados o en ambiente natural. ¿Qué ventaja tiene cuando se hace en ambientes controlados? Pues que el investigador podría tener, digamos, control de algunas de las variables y de otras no, especialmente si es la que no queremos intervenir, entonces las demás pues pueden estar controladas. ¿En qué sentido? Si yo lo tengo en un laboratorio o yo tengo en mi casa o tengo en un espacio donde tenga los animales y entonces yo sé la que comida doy, cuándo la doy, la manera como se la doy, entonces ahí hay variables que pueden ser controladas, pero si yo voy a hacer el proceso de manera natural, pues es el riesgo que se corre cuando los individuos podrían irse, podrían perderse, podrían enfermarse, morir, pero ahí es donde más ganancia de las pautas normales de conducta hemos tenido, porque el humano pues no puede intervenir. Entonces se da de manera natural esos cambios y las adaptaciones y supervivencia también vienen propio del ambiente en el que los individuos están. Entonces de pronto ustedes han visto a James Goodall con sus gorilas y cuando hacía toda esta observación en ambientes naturales, pues terminó enriqueciendo de una manera asombrosa todo el ambiente científico, dado que fue capaz de encontrar comportamientos que antes pues se desconocían o que simplemente no habían podido ser estudiados y evaluados por los humanos. Y luego vendrá la fase sistematizada, que es ahí donde ya empieza a haber tendencias de comportamiento, entonces ahí ya viene la necesidad de hacer un proceso de sistematización, entonces habrá toda la parte de frecuencia, de duración, de cómo voy a dar esos criterios de evaluación de la pauta de comportamiento y por supuesto todos los factores correlacionales. Entonces aquí ya viene un estudio pues mucho más científico que aportará una fortaleza mayor a nuestra observación. Entonces es de esta manera que básicamente podríamos trabajar en diferentes aspectos de la conducta canina y que podría llevar a obtener grandes avances, especialmente en aquellos individuos que tienen problemas de comportamiento. Entonces, primero necesitamos conocer la pauta normal de conducta para luego saber si hay una modificación o no de esa conducta y qué tanto yo podría mejorarla, potenciarla o definitivamente redireccionarla, dada que su conducta es patológica. Entonces, tendríamos un perro que puede estar en diferentes contextos y ambientes. Entonces, empezando por la foto superior izquierda, encontramos a unos perros que están trabajando con un grupo de niños con diferentes discapacidades. En este caso, simplemente es el contacto que estos niños pueden tener con el perro, que tendrá un propósito siempre. O sea, recuerden que cuando estamos hablando de intervenciones asistidas, estamos hablando de un proceso que lleva al animal a saber qué es lo que está haciendo y cómo se expone a estas personas, usuarios o pacientes, según sea el caso. Y esta persona que lo lleva, su guía, su técnico, cómo debería guiar al animal o cómo podría facilitar mi relación
que el perro puede generar con estos usuarios para mejorar lo que yo quiero trabajar o específicamente lo que necesito trabajar con este grupo de personas, o puede ser de manera individual, porque también pues hay terapias individuales. Pero también puede ser el perro que está recién llegado a casa o que yo acabo de encontrar, o el perro que ya convive con un señor habitante de calle y entonces tiene una dinámica social compleja. Igualmente el sitio de dormida, el sitio de comida, la forma como se desplaza por la ciudad, pues eso el perro lo ha aprendido a través de sus otros compañeros, así como el del humano que lo guía. Entonces fíjense que ahí ya viene todo un proceso de observación que podría, por supuesto, cambiar significativamente de acuerdo al ambiente y al individuo. O el perro que básicamente es mascota, lo tengo yo en mi casa, y entonces sus pautas de conducta tendrán algo del perro que está en calle, digamos en el sentido de la relación social que establece, pero ya el ambiente cambió y acá pues será un ambiente totalmente diferente y el aprendizaje que tendríamos que hacer sobre este individuo de mascota al individuo de trabajo, pues hay realmente mucho esfuerzo tanto del perro como del humano para llegar a realizar esta actividad. Entonces, en la investigación observacional intentamos tener estipulado, desarrollado y manejado estos ítems. Entonces, tendríamos que siempre tener un objetivo, porque si uno dice, yo voy a observar a Lucas y lo voy a observar y ya, pues eso generará un pocotón de anotaciones, de observaciones, pero no tienen un objetivo, no tienen un fin claro, se puede volver un pocotón de papeles y de videos y de simplemente registros, pero sin un orden. Por lo tanto, empezamos a perder tiempo y, digamos, datos importantes y valiosos que hacer. Por eso lo primero que tendremos que llegar a decidir es a quién, o sea, el sujeto que yo voy a ir a observar. El segundo es dónde, en qué ambiente, si es que yo me voy a dedicar a ver a este sujeto en su casa, en la parte de trabajo, en el ambiente allá de donde voy a hacer la terapia, o lo voy a observar en el parque cuando lo saco, o cuando me lo llevo a hacer una actividad física conmigo, ir a trotar, pues su comportamiento será diferente. ¿Para qué? ¿Para qué observo a un animal? Pues tengo que tener claro cuál es mi objetivo. Si lo que yo quiero es describir su pauta de conducta, si lo que yo quiero ver es si está normal o normal su comportamiento, si lo que yo quiero ver es que aumentó la intensidad y la frecuencia con la que el perro realiza una conducta determinada, entonces ahí estaríamos teniendo un objetivo claro, ¿sí? Y por eso, pues eso me dará origen al proceso de variables, al proceso de cuantificación y de observación y registro. ¿Qué comportamiento? Entonces, por ejemplo, pautas de comportamiento normales que están descritas para la especie. Alimentación, eliminación, que tiene que ver con la parte de orinar y defecar, la parte de sueño y descanso, juego, conducta social. Y la conducta ingestiva o de alimentación, que es la que pues a veces más nos preocupa en el tema del perro mascota, pero que todas las demás empiezan a estar interactuando con ese individuo. Y el cómo será parte de registros y la muestra que yo quiero tener, o si definitivamente me quedo con que no es un sujeto, sino es una población. Entonces variarán todos los objetivos y por supuesto ese cómo podrá llegar a ser determinado de una mejor manera para, como les digo, ser más eficientes en la observación. Entonces podríamos tener como registro dos tipos de registros, registros observacionales y registros de ejecución. Entonces, en este caso los observacionales, yo de humano me voy, me acerco a este individuo, lo observo desde un ambiente controlado en su ambiente natural, hago la observación o hago el de ejecución, que básicamente lo realiza es el animal. Entonces, cuántas veces se desplazó, cuántas veces comió, cuántas veces vocalizó, ladró, chilló, gimió, eso es ejecución, ejecuta la conducta, va y preda, va y se echa a dormir, cuántas horas dura durmiendo, esos son registros de ejecución.
Por eso normalmente en todo lo que significa investigación del comportamiento, el video, la grabación y la observación juiciosa de registros o la llevada, digamos, y diligenciamiento de registros ayuda tanto, porque si no se vuelve difícil los tiempos en los que el animal hizo la conducta si yo no lo puedo observar las 24 horas. Entonces ahí viene un poco todo este tipo de ayudas técnicas que nos puede luego facilitar con que podamos contar tiempos y frecuencia, por ejemplo. Entonces, en la medición de ese comportamiento tienen, digamos, estos 5 parámetros importantes que deben ser considerados y que tal vez lo más relevante de estos 5 factores es que las técnicas de registro nos van a dar la posibilidad de validar y confiar de la confiabilidad de las observaciones. Entonces, esto se tiene que planear, es decir, yo no simplemente voy y hago una observación así al azar, porque puedo perderme de mucha información que los animales y el mismo ambiente me está dando y que yo, pues como no iba con una claridad en el objetivo, pues ahí digamos que erré o perdí horas de trabajo y después decir, uy, ahora me toca volver a buscar al individuo, ahora vamos a ver si lo encuentro, vamos a ver si lo puedo observar de la misma manera como ese día cuando tuve mi primera aproximación. Entonces fíjense que esto pasa lo mismo cuando nosotros vamos a llevar un perro a una sesión de terapia o de intervención, es lo mismo. Si yo no voy clara, y de hecho sería un error ir sin un objetivo claro, sin ir a dónde voy, cuáles son los usuarios, cuáles van a ser mis objetivos al interrelacionar allá al perro con otros técnicos, con otras personas, otros profesionales que van a estar presentes durante la sesión, no lo tengo claro a qué voy, pues va a ser caótico y lo que va a servir es ahí simplemente porque voy a tocar a que el usuario venga y toque el perro, pero eso realmente no es ni una intervención, ni es educación asistida, nada, no estamos haciendo nada, simplemente como ven, toca el perro y siéntete feliz, pero digamos que ese no es el objetivo de realizar intervenciones. Entonces parte de esto que ustedes vamos viendo, digamos considerando, es qué tan importante es tener todos los conceptos de la etología y por supuesto de lo que nos facilita el método científico para llegar a conocer y luego poder llevarlo a otros contextos, en este caso de intervención. Parte de estos registros observacionales pueden darse de estas dos maneras, continuo o anecdótico, que era un poco lo que decía, que a veces simplemente registrar lo que está pasando con el animal, o no continuo de eventos o específico, que es tal vez el que nos puede aportar más, sobre todo en casos de problemas de comportamiento del animal. Entonces, de frecuencia y de duración. Acá quiero decirles que la conducta siempre es una acción, entonces esa acción podría ser observada, medible, cuantificable, puedo dar parámetros, puedo dar criterios de esa conducta cómo se da o de esa pauta. Por lo tanto, cuando decimos qué tan frecuentemente desarrolla la conducta, cuánto dura desarrollando esa conducta, serán los dos parámetros que me pueden dar a mí de diferenciación entre si es normal o anormal. Entonces, parte de este aprendizaje es que, como les decía en un principio, conozcan, lean, estudien cada vez más sobre la conducta normal, porque el resto, si yo no sé cómo es este animal o esta especie, ¿cómo la llevo a enseñarle para que luego comparta conmigo en un escenario terapéutico o de intervención? Entonces, después de que yo he obtenido esta información, entonces, ¿para qué nos sirve? Básicamente lo que ustedes ven en la diapositiva, repertorio de conductas de la especie. Entonces, ustedes van a encontrar lo que se denomina etograma. El etograma, existe el etograma para todas las especies, por lo menos las domésticas, y para muchas de las silvestres. Entonces, ¿qué son? Simplemente un repertorio de conductas de la especie, la manera como la especie expresa esos diferentes aspectos de la conducta. Entonces,
Uno, la alimentación. Entonces el caballo, por ejemplo, en vida natural puede pasar de las 24 a las 16 horas pastando, caminando, comiendo, y muy pocas veces se echa, descansa parado. Entonces esa misma pauta la vamos a ver en el animal canino, por ejemplo. Entonces él come durante muy pocos minutos, hace la predación, devora el alimento y lo carga en su estómago. Si tiene cría, irá donde su cría a regurgitar el alimento para alimentarlo, mientras ese ser se desarrolla y termina saliendo a cazar con ella en grupo. Entonces es una pauta diferente. Entonces a eso apunta toda la información que se ha obtenido de la observación. Pero acá parámetros que vamos a desarrollar ya en unos minutitos, que es básicamente la ontogenia, el valor adaptativo y la evolución de la conducta. Entonces los animales y la especie en general han modificado su conducta a lo largo del tiempo de evolución, sí. ¿Y gracias a qué? Pues a que el ambiente ha cambiado, a que el humano ha intervenido, y en algunas ocasiones no solamente la intervención ha sido de manera adecuada, sino también inadecuada. Entonces hemos modificado el ambiente en el que el animal vivía, hemos modificado la fuente de alimento, la provisión de alimentos, el contacto que yo tengo con los animales, por lo tanto ahí ya modifiqué. Entonces estos son los parámetros que podrían llegar a verse modificados, pero la estructura general de la conducta por especie se sigue manteniendo a pesar de millones de años que están de desarrollo y de evolución. Entonces, esta información nos permite esas explicaciones. Es decir, yo puedo explicar la conducta moderna del perro, de mi casa, de mascota o de trabajo, a través de sus procesos evolutivos, que ya vamos a ver, a profundizar un poquitito en evolución, que se le conoce como filogenia. Podría también explicar la conducta de ese animal, desde ese cachorro, desde que queda ahí esa hembra que queda preñada y ese embrión se empieza a desarrollar y nace, y en muy pocos días ya es un individuo con una fase infantil, y luego llega a la adolescencia en menos de un año, y cómo se transforma en adulto pasado el año y medio. Entonces eso es desarrollo, y cómo llega a ser un perro mayor a partir de los 7 años. Entonces, eso es, digamos, la explicación de, wow, pero pasa muy rápidamente. Pues sí, realmente con respecto al humano los tiempos son muy rápidos para un canino, y esto es lo que hace que nosotros tengamos que trabajar intensamente con nuestro perro, trabajar en el sentido de educación, de estructura, de socialización, de ambientación, y parte de la sensibilización que necesitamos hacer en el perro que queremos o que tenemos, digamos, presupuestado llevarlo a trabajar con nosotros en intervenciones asistidas. Si yo me espero a que ese perro llegue al año para tratar de estructurar toda su conducta enfocada, en este caso al trabajo, pues ya perdí, porque ya en ese año ya el perro está pasando su adolescencia, y lo que no aprendió siendo cachorro, ahora en la adolescencia será más difícil que se dé o se adapte o lo exprese de una manera adecuada en la adultez. Y las causas, el por qué se desarrolló así, por qué presentó esta pauta de conducta, y ahí, digamos, el ejemplo típico es todo lo que hacen las hormonas sexuales en el momento de la madurez sexual. Realmente la madurez sexual del perro está entre 7 y 9 meses en promedio. Ahí el macho empieza con un gran desarrollo hormonal, especialmente testosterona, y en el caso de la hembra empezaría su primer celo. Entonces, ahí esas son las causas. Entonces, todos los factores neurológicos, neurotransmisores, hormonas y elementos celulares que pueden hacer que la conducta se exprese o se modifique o se intensifique con el desarrollo del animal. Y la función, entonces, ¿para qué? ¿Para qué ocurren todos estos procesos conductuales? Entonces, ¿con qué fin ocurre esta conducta para el animal, pero también en muchas ocasiones para beneficio de los que estamos cercanos al perro, ¿no? En este caso el humano? Entonces vamos a profundizar cada uno de estos aspectos. Entonces empezamos por la filogenia, y todos pues tenemos
Claro que el perro viene del lobo y que básicamente los genes que comparte son, digamos, altísimos, es decir, casi el 97% del material genético del lobo lo tiene el perro y solamente las variaciones en peso, talla, pelo, color, forma de cráneo y de hecho conducta están en muy pocos genes. Y esto digamos que es parte de la maravilla de lo que el humano ha hecho en la creación de estas razas. Entonces, básicamente es cómo esta pauta de conducta ha ido cambiando o modificándose a lo largo del desarrollo filogenético de la especie. Vamos a ver algunos ejemplos de esto y es la ciencia que estudia las relaciones evolutivas. Entonces, en este caso, en esta diapositiva, podemos ver esos antecesores del perro, como tiene aquí pues un aspecto físico muy diferente, ¿cierto? El Sinodictis, y cómo va alargándose sus patas, cómo va creciendo, y miren cómo se va modificando su cola del Daphonus, y llegar al Tomartus, que es tal vez de los perros que ya uno lo mira y dice, oiga, sí, ya efectivamente tiene cara de perro, ¿cierto? Comparado con el primero que parte de origen a cánidos y a felinos. Entonces, el antecesor, digamos, más primitivo de estas dos especies. Entonces, eso ha sido, digamos, parte de la modificación del ambiente, parte de lo que el animal tiene que hacer para sobrevivir y, por supuesto, para alimentarse y reproducirse. Entonces, llega a este perro, digamos, que es de los más cercanos del perro moderno. Y del Canis lupus, que es básicamente como el antecesor, el escalón antecesor del perro, independiente del Canis familiaris, que el humano pues lo ha modificado, que decíamos que por ahora están 375 razas que difieren pues sustancialmente en todo, ¿no? Como pueden darse cuenta en la diapositiva. Y entonces vienen diferentes grupos de perros, entonces esto la evolución nos ha permitido decir que básicamente hay 5 grandes grupos de perros que dieron origen a diferentes razas que conocemos modernamente. Entonces el perro de turberas, que son los antepasados de los Spitz, los perros tipo Spitz son los perros, por ejemplo, que ustedes de pronto conocen, los Chow Chow. Entonces un perro de pelo aleonado, de pelo parado, normalmente muy abundante, de cola encima del dorso, las orejitas muy chiquitas, muy paradas al frente, ese sería el típico perro Spitz. Los Pomeranian, los Chow Chows e incluso el siberiano es un perro tipo Spitz. El Metris optimae, que es antepasado a los perros de pastor. Entonces todos los pastores, independientemente de grandes, chiquitos, rápidos o menos rápidos, son originados de este perro. El Canis familiaris inostransavi, que es el padre de los perros procedentes de la India, que son los molosos. Los molosos son los perros pesados, grandes, cabezones, musculosos. Entonces el dogo de Burdeos, el Rottweiler, esos son los típicos. Mastín napolitano, es el típico moloso. El intermedios, que es el que procedería a los bracos son el Pointer, tipo Weimaraner, de estas razas, digamos, de perros más delgados, más altos, más patilargos, que son perros muy buenos en la cacería, pero no son perros que vayan y maten y destruyan la presa, sino la señalan, es decir, nos muestran dónde está la presa que nosotros estamos cazando. Y a diferencia de los levantadores de presa, por ejemplo, como el labrador o el golden, que van y traen la presa, o sea, la portan en su boca de una manera muy suave. Y el Leineri, que es la más antigua y origen de los lebreles. Entonces los lebreles son, digamos, los perros tipo galgo, el afgano. Entonces esos perros de trompa estirada, muy delgaditos, ¿no? Muy ágiles, muy corredores, pero digamos con un evento de cacería muy fuerte, pero una cacería muy diferente a la que haría, por ejemplo, un perro tipo braco. Entonces esos son como los 5 grandes como antecesores de la gran cantidad de razas que tenemos modernamente. Si ustedes este tema de las razas les interesa, y además que es
muy chévere para mirar cómo la conducta efectivamente mantiene patrones normales, pero con la raza se pueden ver modificados en la frecuencia y en la duración de la conducta. Entonces ustedes ahí empezaron a leer sobre razas y dicen, ya entiendo por qué utilizo para este tipo de actividad este perro, o este perro que yo tengo de compañía, de bolsillo, por decir, entonces el pincher, el chihuahua, el yorkie, ¿por qué tiene esta conducta así y por qué entonces normalmente no los usamos siempre, digámoslo así, para la intervención asistida, sino que nos vamos con perros medianos, muy juguetones, muy amigables, muy fáciles de dar al otro, es decir, de acercarse, vincularse? Pues esto es básicamente por esos antepasados. Entonces ustedes miran los antepasados, en dónde estaban, qué hacían, son sus estructuras físicas, cómo es físicamente, podrán entender por qué algunas razas son seleccionadas de manera más fácil o se facilita el proceso de formación de estos perros para cierto tipo de actividades que hacemos los humanos. Igual el perro pastor, por ejemplo. Porque un pastor alemán nos cuida, porque es territorial, porque sale siempre a ser desconfiado con extraños, o cómo es que un border collie persigue y rodea a la gente. Bueno, es parte de sus antepasados, ¿no? La domesticación, pues digamos que ha marcado la gran diferencia con la especie canina. Realmente los caninos han tenido una fuerte domesticación y realmente se han logrado modificar o no tanto como cambiar, pero sí modificar la pauta de conducta gracias a la relación humano-animal, y cómo realmente empieza a estar ahí con carroñeros. Empezaron, como decíamos, esa relación mutua, se beneficiaron mutuamente y empezar a ver la complejidad de estos grandes, genes que nos determinan tanta variación de pesos, desde un enano de 1 o 2 kilos hasta un gigante de 60, 70 kilos y de pronto 1 metro de altura, ¿no? Entonces, pues esto es la maravilla de lo que genéticamente pueden hacer los genes al expresarse. De esta domesticación, pues empiezan a haber todos estos antecedentes de humanos enterrados, digamos, y en sus féretros están enterrados con un esqueleto de cachorro, y cómo es que cada vez empieza a encontrarse una relación más fuerte entre el hombre y el perro, desde hecho en este momento inclusive de su muerte. Entonces se dice que allá en los primeros individuos se convivieron con humanos primitivos, entonces empiezan a mantenerlos más cercanos a ellos. El perro empieza a beneficiarse de las sobras que el hombre deja, y a la vez el hombre empieza a beneficiarse de la detección de las presas que el perro puede hacer y empieza a criarlo junto a ellos. Se dice que en algún momento en que esta relación se estrechó, los hijos o los niños de esos hombres primitivos empezaron a interactuar con cachorros, y por lo tanto esos cachorros empezaron a exhibir su comportamiento social de una manera muy fuerte, y entonces ya no los reproducían para comérselos, porque incluso hubo un momento en que el humano utilizó al perro como presa, o sea, como su alimento, lo criaba para comérselo, pero luego estos niños, al relacionarse con cachorros, empiezan a decirle a los padres, no puede, se queda conmigo, y empieza a haber una relación ya más fuerte de interrelación, y entonces empieza un cambio, un trasfondo muy fuerte a nivel social, lo que los lleva a que la relación, por supuesto, se ha modificado a lo largo de la vida con los perros. Y se conoce que hoy básicamente en los siglos XIX y XX es donde más hubo desarrollo de razas, pero sobre todo en la zona de Inglaterra y en general en Europa, mucho más que en otros países. Digamos que Estados Unidos ha hecho ya modificación sobre razas, pero puntualmente con algunas que le interesan, por ejemplo el Rottweiler americano con respecto al Rottweiler alemán, o la Akita, inclusive, que es japonés, una raza japonesa. También hay una Akita americano. Realmente lo que ha hecho el americano es cambiar un poquito el físico de estas razas, pero realmente se mantienen
en su conducta como fueron generadas originalmente. Entonces, como les decía, el uso de secuencias, de aquí pues les leo, el uso de secuencias de todo el genoma de un total de 58 cánidos, 12 lobos grises, 27 perros primitivos de Asia y África y 19 diferentes razas de todo el mundo. Los científicos encontraron que los perros de Asia suroriental tienen una diversidad genética significativamente mayor en comparación a otras poblaciones y son el grupo más cercano a los lobos grises, lo que indica un antiguo origen de los perros domésticos en el sur de Asia Oriental hace 33.000 años. Por lo tanto, pues viene ahí todo el desarrollo genético que lleva a que comparten gran cantidad de genes, pero que en cierto momento se diferencia y nos lleva a la variabilidad racial. Y hace unos 15.000 años un subconjunto de perros ancestrales comenzó la migración de Oriente Medio, África y Europa, llegando a Europa hace unos 10.000 años. Uno de los linajes de Asia también emigró de vuelta hacia el este, creando una serie de poblaciones mezcladas con los linajes asiáticos endémicos en el norte de China antes de emigrar al Nuevo Mundo. Entonces vienen un poco los cambios en la estructura. Entonces ustedes miran las razas orientales, japonesas, chinas, son muy diferentes a las europeas, a las inglesas. Los ingleses tienen tal vez el grupo más grande de razas, son originadas en Inglaterra, y como les decía, pocos realmente en América, especialmente en Estados Unidos. De resto han sido muy puntuales el manejo de razas en algunos países. En el proceso de desarrollo, entonces ya vienen elementos que ustedes de pronto ya han visto, han conocido y que tendremos oportunidad de trabajar en otro módulo de manera, digamos, pues corta, pero que es importante entender que realmente el animal, el perro en este caso, pues tiene múltiples crías, que esa madre es la responsable de la crianza de ese cachorro, que es la mamá su primera maestra y guía, y que estos normalmente 45 días de lactancia son un momento crítico en la parte física del animal, pero que a nivel de comportamiento la hembra le está enseñando al cachorro a ser perro. Por lo tanto, cachorros destetados prematuramente, cachorros alejados de la madre, o una madre inadecuada, es decir, que tiene pautas de comportamiento inadecuados, por ejemplo, ansiosa, miedosa, agresiva, reactiva, generará procesos inadecuados de conducta de su camada o de sus crías. Entonces ahí es la importancia de quién realmente va a ser mamá de ese cachorro. Entonces no podemos seguir teniendo de criterio porque es que me parece linda, porque es mi perra, porque es que tiene papeles. No, porque es que entiendan que esa mamá es clave en el desarrollo comportamental del bebé, no solamente porque lo lleve a un buen peso, a una buena talla, a una protección inmunológica adecuada, no solamente a eso, sino que ella le va a enseñar al cachorro a ser perro. Entonces, si nosotros no tenemos el cuidado de esa selección, de esa evaluación de esa mamá, pues podemos correr el riesgo de tener una camada desequilibrada. Por supuesto, habrá diferencias. Entonces, a pesar de encontrar cachorros aparentemente como muy parejitos de peso, de talla, podemos ver diferencias en su conducta. Entonces podemos ver el perro que empuja a los otros, el que quita a los otros, a sus hermanos de la teta que produce más leche. Entonces en el caso de las hembras caninas, las glándulas más productoras son las posteriores. Entonces serán los que los perros grandes y fuertes desplazan a los otros para ganarse esa tetica. Entonces ahí vienen cambios, ¿bien? Importante también entender que tiene un comportamiento o una conducta y unas pautas que se modifican en el ambiente uterino, intrauterino y luego el recién nacido. Entonces una madre golpeada, maltratada o generarle miedo durante la gestación afecta la conducta futura de su cría. Entonces hace normalmente individuos hipersensibles, reactivos o de hecho con mucho temor. Entonces por eso el cuidado también de esta madre durante su tiempo de gestación para luego llevar a una gestación adecuada, que ahora vamos a ver cuáles son los momentos de desarrollo de la especie. Entonces, además,
conocer un término que deben aprenderse, y es que tanto el perro como el gato son denominadas especies altriciales. ¿Qué significa altricial? Inmaduro al nacer. Entonces es así como, igual que el humano, estas crías de gato y de perro nacen con sus párpados cerrados, sus conductos auditivos cerrados, con la imposibilidad de movilizarse, de tener que depender totalmente de la madre. Entonces, estas especies, en particular, en este caso el perro, hace que la importancia de la madre pues es vital, porque ellos no pueden sobrevivir solos, ¿sí? Entonces, esta connotación de altricial lo hace opuesto o de antónimo, por decir así, a lo que llamaríamos una especie precoz. La especie precoz son los caballos, las vacas, los cerdos, las gallinas. Entonces, ¿qué ocurre con esas especies precoces? Nacen y a las muy pocas horas, e incluso en los primeros momentos de vida de esa cría, él puede seguir a la madre, puede alimentarse por sí mismo, búsqueda de alimento. Por supuesto, en el caso de mamíferos, pues buscará la glándula mamaria de su mamá, pero ya es mucho más vital y más independiente que lo que pueden ser las especies altriciales. Entonces, en este caso, pues compartimos con el perro y con el gato esta connotación, inmaduros al nacer. Y estas fases del desarrollo pues son diferentes en tiempos y hará que ese individuo se modifique. Entonces, lo primero es la fase neonatal. La parte del neonato termina alrededor del día 12º, una fase muy pequeña, la más pequeña de todas, es la fase transicional, desde el 12º día hasta el día 20. Es una fase muy importante porque es cuando ustedes, si han tenido posibilidad de ver, el cachorro abre sus párpados y abre además sus conductos auditivos. Entonces, no es que el cachorro nazca ciego, no, lo que ocurre es que sus estructuras oculares, su ojo es inmaduro, entonces necesita ese tiempo para terminar de madurar y por eso sus párpados se van abriendo lentamente para que luego, de acuerdo a ese desarrollo de esa retina, pues el perro esté en adecuada visión al cabo de los 20 días. Lo mismo su conducto auditivo, entonces no es que sea sordo, sino que está cerrado, entonces su audición es diferente a la de un perro pues que ya abrió su conducto auditivo. Entonces, una fase muy valiosa del desarrollo en la que normalmente tenemos que ser cuidadosos, porque en algunas familias con camadas de cachorritos, los niños intentan abrir los ojos del cachorro o abrir el conducto auditivo y pueden generar luego pues problemas físicos serios. La fase infantil se considera que va desde el día 20 hasta los 4 meses de edad, y ahí empezará la etapa juvenil. Como les decía, la etapa juvenil es una etapa crítica, digamos, del desarrollo, porque es la hermosa pero conflictiva adolescencia. Entonces, en esta etapa juvenil se da fuertemente entre los 7 y 9 meses la madurez sexual. Esto acaba del desarrollo físico, es decir, el perro termina de crecer al año, en el caso de razas pequeñas y medianas. Si tuviéramos perros de razas gigantes, terranovas, dogos, fila, mastines, todos estos perros gigantes terminan de crecer entre los 15 y 18 meses. Correspondería este tiempo de desarrollo físico hasta los 15, 18 meses, que es normalmente la fase del desarrollo y en la cual el animal termina de madurar comportamentalmente. Es sabido que algunas razas, como vamos a ver, tienen una fuerte connotación neoténica, que ya van a saber qué es, y esa neotenia hace que sigan siendo bastante juveniles o infantiles durante toda su vida. La típica raza que tiene esta conducta es el labrador, por ejemplo. Es un perro que llega a viejo y todavía quiere jugar con pelota, compartir con nosotros, tiene un comportamiento realmente muy juguetón. Por eso normalmente el aprendizaje pues es muy fácil para este perro, por el hecho de jugar durante más tiempo. Al contrario de algunas razas que se tornan muy serias, y entonces llega el año y medio y ya no quieren volver a jugar, ya no les parece tan chévere que los estemos abrazando, dándoles besitos y compartiendo con ellos, sino quieren ser más independientes. Por ejemplo, el típico perro maduro al año y medio es o el Rottweiler o el Akita o el Chow Chow, son muy serios después.
Entonces ya lo que de pronto para un niño no ha cambiado tanto en su conducta, para el perro sí, gracias a este desarrollo. Y la fase de adulto, que está aproximadamente desde el año y medio hasta los 7 años, en algunas ocasiones y algunas literaturas hablan de 8 años, a partir de ahí sería el perro viejo o el perro geronte. Entonces esta fase, como lo ven, puede durar alrededor de en promedio entre 12 y 13 años el ciclo de vida del perro, siendo realmente muy corto comparado con el del humano. Hay algunas razas más longevas que otras. Entonces tenemos perros que llegan a la etapa de perro mayor hacia los 18, 19 años. De hecho hay historias de perros de 23, 24 años, pues por supuesto con todos los procesos médicos, ¿no?, degenerativos y de problemas que puede tener la vejez, pero en general pueden llegar a ser más viejitos, al contrario de las razas gigantes. Un perro de raza gigante normalmente tiende a tener un ciclo de vida más corto, está alrededor de los 12 años. Y este proceso generado básicamente por el humano, en el cual hicimos que se mantuvieran las conductas infantiles en la adultez. Esto lo logramos gracias a la domesticación. Entonces es el cambio que puede ocurrir entre ese cachorro que nace y empieza a ser domesticado y empieza a ser seleccionado por sus condiciones de mansedumbre, es decir, el perro juguetón, el perro tranquilo, asequible al humano. Entonces ese humano primitivo empieza a seleccionarlo y empieza a quedarse con estos individuos que luego se van a reproducir. Entonces empezamos a mantener genéticamente estas características y es así, como les decía, que tenemos estas relaciones tan fuertes, tan juguetonas y un poco inmaduras de algunos perros entrando a nuestra vida de familia, por ejemplo. Entonces teníamos filogenia, teníamos desarrollo. Ahora vamos a ver las causas, por qué la conducta se da. Entonces estas causas, pues básicamente es qué lo desencadena, qué la finaliza. Siempre habrá controles, especialmente de tipo hormonal, pero también hay neuroendocrinos, hay neurológicos, hay del desarrollo del sistema nervioso, pero también factores externos que hacen que el animal entre o no en esas pautas de conducta. Entonces ahí es donde viene toda la explicación del estudio de lo que se denomina psiconeuroendocrinología. Entonces todo el desarrollo de la interacción, hormonas, sustancias químicas, mental, la parte de desarrollo del sistema nervioso y la parte, por supuesto, de aprendizaje, emoción y relación, para que se exprese la complejidad de la conducta. Entonces hay muchas causas por las cuales podemos ver que se desarrolló o no se desarrolló la conducta. En este caso, la conducta normal. Si habláramos de conducta patológica, también tendríamos que estar pensando precisamente en qué pasó, porque hay cambios en las estructuras, hay problemas hormonales, por ejemplo, el hipotiroidismo, que puede llegar a generar problemas de conducta o modificación de sus pautas de conducta, gracias a que hay una disminución de estas sustancias tiroides que se están liberando en el individuo. Entonces, de estas causas también me puede llevar a mí a una función. Entonces, esta función, ¿qué función tiene la conducta para el animal? Entonces, ¿en qué medida la conducta aumenta la eficacia biológica? Entonces, ¿en qué medida un animal que se adapta, que es sociable, amigable, que puede interactuar de una manera adecuada con su especie o con otras especies, de qué manera esta forma de alimentarse o lo que está buscando de alimento le facilita sobrevivir y tener una mayor eficacia en la predación, por ejemplo, y cómo es así entender que el perro, por ejemplo, el típico perro de cuadra, entonces sabe quién provee alimento, a qué horas le van a dar su alimento, e incluso el perro que se para al frente, por ejemplo, en una panadería y espera sentado a que alguien le dé, pues seguramente todo el mundo le da un pedacito de pan, le da el pedacito de salchichón, le pone leche, algunos van y le traen comida, pero si seguramente ese comportamiento se transformara en tirársela a la gente,
pues termina la gente sacándolo, golpeándolo, gritándolo y no dándole alimento. Entonces eso es parte de esa función, cómo su conducta se modificó para obtener un resultado, en este caso el valor adaptativo de la conducta. Entonces, ¿cómo se adaptó? ¿Cómo llega a ser digamos, eficiente en las pautas de conducta para llevarlo a interactuar en un ambiente específico? En este caso, parque, por ejemplo, que es la foto que ustedes pueden ver ahí, cómo se pueden adaptar y cómo pueden compartir y convivir en diferentes condiciones, siendo que cada uno, perdón, cada uno está con una persona diferente y en una casa, por ejemplo, diferente. Entonces, para concluir todo lo que hemos visto, entonces todo ese toque, digamos un pincelazo de lo que significa el estudio del comportamiento y los conceptos básicos de etología, es que la finalidad de la conducta en animal es, uno, reproducirse. Sí, se lo quise colocar de primero, pero realmente no es vital la reproducción, es vital para la especie, en el sentido de poder tener más individuos y poder ser eficientes a lo largo de todo su proceso de desarrollo. Pero realmente lo más importante es sobrevivir y adaptarse. Entonces los animales aprenden eso y tienen una gran posibilidad, digamos, de estar en contextos diferentes. Realmente la especie canina ha sido muy eficiente por su comportamiento en adaptarse, en sobrevivir, en reproducirse, pero sobre todo mantener su grupo social. ¿Sí? Entonces ha sido eficiente como especie, por eso está donde está, por eso la cantidad de individuos que hay, no solamente porque el humano decida reproducirlos, sino porque realmente el animal, teniendo la posibilidad de estar en un ambiente donde haya alimentación y donde haya posibilidad de salud, es decir, no enfermarse, el animal se va a reproducir, ¿sí? Entonces ahí vienen todas las decisiones en torno a las poblaciones caninas que existen en el mundo. Mientras haya comida, hay reproducción, ¿sí? Y el vínculo hombre-animal, pues que ha sido básicamente transformándose. Cada vez si ustedes revisan todo el tema de investigación en torno a lo que es el perro en la sociedad moderna, si ustedes miran, cumple papeles importantísimos en cada una de los países o incluso en el mundo. Empiezan a haber grandes cambios de cómo se vinculan. Estos, como les digo, no siempre han sido tan positivos para la especie. En algunas ocasiones han tenido muchos problemas y eso lo ha llevado a tener también problemas luego para el humano en este tema de la ansiedad, de los miedos o de la agresividad, ¿no? Que han llevado a tener incluso pues muertes o lesiones muy graves de perros a humanos, pero también de humanos que han hecho agresiones violentas a los animales. Entonces, clave es que miren que la finalidad siempre será lo instintivo, lo biológico, y lo demás le puede ayudar a adaptarse y sobrevivir. ¿Bien? Entonces, lo normal será comer, dormir, orinar, defecar. Y en el caso de que estas necesidades básicas estén satisfechas, el animal empezará la reproducción. Y luego de esas necesidades pasar a las secundarias, que son las sociales. Vivir en grupo. En el caso del perro necesita vivir en grupo, cualquiera que sea este establecimiento de relaciones, no es un ser solitario. A diferencia, por ejemplo, del gato, que puede vivir bien siendo un individuo en un espacio adecuado, sin decir que el gato no pueda establecer relaciones sociales. Lo que pasa es que realmente la complejidad de la relación social, de la conducta social del perro, es muy alta comparada con la del gato. Entonces, le invito a profundizar en estos 3 ítems. Si su interés realmente es estar realizando una actividad con caninos, en este caso en el ámbito de las intervenciones asistidas con caninos, usted necesita tener claro pautas de comportamiento de la especie, tener claro todo lo demás, no lo que le han contado, no lo que usted ha visto, no lo que usted cree, sino realmente hacer una revisión juiciosa de estas pautas de comportamiento, porque esto es lo que luego lo va a llevar a usted a poder entrenar, a formar y a tener la gran ayuda de un perro en una intervención. Factores que podrían alterar la conducta en un perro. Entonces, todo aquello que podemos estar haciendo inadecuadamente o en un tiempo inadecuado. Ejemplo típico:
¿cuándo debo socializar a mi perro? Entonces, esa es una pregunta que usted debe ir a buscar. ¿Cuándo es el periodo denominado periodo sensible de socialización? Y va a encontrar que es muy temprano en la vida del desarrollo de su perro y que si se espera hacerlo más tarde, usted está perdiendo la posibilidad de este gran aprendizaje y por supuesto de lo que lo lleva a ser un ser sociable luego, tanto con humanos como con su propia especie. Y como la comunicación intraespecífica e interespecífica del canino y del humano. Entonces ahí la invitación es cómo se comunica el perro, cuáles son sus mecanismos de comunicación, cómo son sus mensajes, tanto en la parte postural, en la parte de vocalización, en la parte química, pero también el humano, qué estrategias usa. Claro, enfoque siempre la comunicación humana a la de humano y perro, es decir, ese humano qué estrategias tendría que saber y ese humano qué tendría que conocer del perro para que la relación sea eficiente. Entonces, bien, muchas gracias, espero podernos conocer y compartir más adelante. Gracias.